Buenas noches, mi nombre es Osvaldo Antolines y en este video voy a explicar la actividad número 3. Entonces los tres temas que nos corresponden de estadística y probabilidades. Eh, a continuación pues voy a explicar el primer caso. Bueno, el primer tema es la probabilidad condicionada. Pues obviamente nosotros ya hemos visto probabilidades en el tema que estamos manejando, pero pues no hemos visto probabilidad condicionada. ¿Qué quiere decir probabilidad condicionada? Que pues está, como su nombre lo explica, está condicionada. Entonces para la probabilidad condicionada vamos a aplicar esta fórmula. Y la fórmula está indicada por la P, que es la probabilidad de un suceso B eh, intercedido por A. ¿Qué quiere decir? Que para que ocurra el suceso B, primero tiene que ocurrir el suceso A. Y este es igual a P eh, sobre el suceso A, intersección, este es el símbolo de intersección, intersección B sobre probabilidad de A. Entonces a continuación vamos a explicar un ejemplo, como nuestro tema lo indica. Bueno, acá tenemos el ejemplo. Dice, para calcular la probabilidad de obtener 4 al tirar un dado sabiendo que ha salido un número par. Bueno, entonces tenemos que aplicar la misma fórmula. Esta es la fórmula. Entonces vamos a representar P, que es la probabilidad, y B lo vamos a tomar como el número 4, que es lo que vamos a obtener, que es el número 4. Entonces vamos a representarlo, entonces vamos a reemplazar al 4 por, por A en este suceso, y que este es el símbolo de la intersección. B sería el número par sobre el par, que obviamente el par está representado como A, como vemos acá. Entonces vamos acá abajo también. eh, A, vamos a sacar los números pares del dado, de los 6 lados del dado. Entonces en nuestro caso los números pares serían 2, 4 y 6. Ese es el suceso A. Entonces la probabilidad de A sería 3 pares, que son estos 3 entre los 6 lados. Entonces quedaría 3 sobre 6. Y luego vamos con el suceso B, que el suceso B es al obtener un 4. Entonces el suceso B se representa como 1, que es un caso entre los 6 lados del, del, del dado. Seguimos acá, entonces la probabilidad lo explicamos como estaba arriba. 4 sobre par es igual a un sexto, que este sexto sale de acá abajo, de la probabilidad de B, sobre 3 sextos, que pues acá no me quedó bien el 3, pero este es 3 sextos. Y pues acá hacemos cancelación de extremos, cancelamos los dos 6 y queda 1 sobre 3. Y pues el 3 que nos queda ahí, ese es el resultado de nuestro problema o de nuestro primer ejemplo. Bueno, continuamos con nuestro segundo caso. Nuestro segundo caso es sucesos dependientes e independientes. Vamos a explicarlo pues con un día de la semana, que puede ser un día domingo, y lo vamos a relacionar con que llueve. Y vamos a relacionar que el día está nublado con que llueve. Entonces esto lo podemos definir con la probabilidad de que esté nublado sobre el día domingo. Pero pues como no necesariamente necesitamos que sea domingo para que llueve, esto va a ser igual a la probabilidad de que llueva. Entonces esto lo comparamos como un suceso independiente, ya pues no necesitamos que sea exactamente domingo para que llueva, sino puede llover cualquier día de la semana. Y en el segundo caso tenemos el día que sea nublado comparado con llueve, pero entonces este sí va de la mano, va ligado. Entonces colocamos la probabilidad del día de que llueve sobre el día que esté nublado, pero como entonces el día que esté nublado tenemos una probabilidad mucho mayor para que llueva, entonces esto lo colocamos como un suceso dependiente. Y acá pues podemos aplicar la misma fórmula de la probabilidad condicional.
Pero entonces, para separar los sucesos, vamos con el suceso independiente que sería el de abajo. Entonces colocamos la probabilidad de A intersección B. Y obviamente esto tiene que multiplicar a la intersección A por la probabilidad de intersección B. Esto pues es nuestro suceso independiente. Y nuestro suceso dependiente ya sería A intersección B, que pues esto sería A depende de B multiplicado por la probabilidad de B. Y esto lo calificamos como un suceso dependiente. Quiere decir que el suceso independiente es el suceso de arriba, el que el día domingo llueva, porque pues obviamente no necesitamos que exactamente sea domingo para que llueva, entonces lo colocamos como un suceso independiente. Y suceso dependiente quiere decir que va de la mano, entonces en nuestro caso el día que esté nublado, pues obviamente la probabilidad es mucho mayor de que llueva, entonces quiere decir que el tema de que llueva tiene que estar ligado con el tema de que llueva. Bueno, nuestro tercer caso es el teorema de Bayer. Acá pues está la fórmula. Vamos a explicarlo con un ejemplo y pues después vamos a recordar la probabilidad condicionada y a utilizar un diagrama de árbol para que nos quede mucho más fácil de aplicar este teorema. Bueno, acá tenemos nuestro ejemplo. Dice, una fábrica de ropa tiene dos máquinas A y B que elaboran el 60 y el 40% de la producción. El porcentaje de ropa defectuosa que produce cada máquina es del 5% y el 10% respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que la ropa haya sido fabricada por la máquina A sabiendo que es defectuosa? Bueno, entonces prácticamente lo que nos están pidiendo es esto, que esto es una probabilidad condicionada. Entonces pues vamos a elaborar nuestro árbol. Acá tenemos nuestro árbol de dos ramas. Aquí arriba, como nos lo explican, pues eh, dependemos de dos máquinas, en nuestro caso la A y la B. Y de nuestras dos máquinas sale, por el un lado sale una rama que es defectuosa y por el otro lado saldría la que no es defectuosa. Lo mismo con la B. Entonces arriba tenemos el 60%, lo dividimos entre 100 y eso nos da el 0.60, que esa es la elaboración de la primera máquina, de la máquina A. Y el 40% lo dividimos en 100 y obtenemos el 0.40, que es la elaboración de la máquina B. Para sacar la ropa defectuosa, entonces vamos arriba y buscamos el porcentaje. El primer porcentaje es de 5, lo dividimos entre 100 y eso nos da 0.5. Y el segundo porcentaje sería el 10%, lo dividimos entre 100 y eso nos da 0.10. Entonces, ¿qué sucede para completar estas dos ramas? Para completar estas dos ramas nosotros tenemos que hacer que el árbol sea igual a 1. Entonces buscamos el 0.5 y para que sea igual a 1 le tenemos que añadir el 0.95, que pues eso se lo añadimos a la otra rama. Pueda que no la usemos, pero pueda que la usemos y entonces lo necesitamos. Y lo mismo hacemos con la otra máquina. Como tenemos 0.10 le añadimos un 0.90 para que obviamente las dos ramas terminen con el 1. De ahí sí podemos pasar vamos a aplicar el diagrama, porque nos están pidiendo, como lo explicamos acá, una condición A sabiendo que A depende de D. Entonces vamos a aplicar el teorema de Bayer y pues obviamente ya nos queda mucho más fácil si tenemos nuestro diagrama de árbol. Entonces vamos a aplicar el teorema de Bayer. Entonces vamos a aplicar esto de acá arriba. Entonces dice que A depende de B. Entonces acá aplicamos,
Perdón, A depende de B, de D. Entonces acá eh, aplicamos esta línea o esta rama por donde va, por donde la coloreamos de naranja, que sería 0.60, y lo multiplicamos, como está en la parte de arriba, lo multiplicamos por D. Entonces nos quedaría 0.5 por 60. Entonces es lo que tenemos aquí en el numerador. Y en el denominador tenemos que aplicar eh, todos los sucesos de D. Entonces es lo que nosotros coloreamos con que sea defectuoso. Entonces lo tomamos desde acá, bajamos al suceso o a la máquina A, y de ahí cogemos para la máquina B y llegamos hasta el defectuoso de la máquina D. Pero entonces, ¿qué sucede con cada rama de esta? Estas ramas se multiplican, digamos, se multiplica A por el defectuoso y acá se suma. Entonces, ahí es donde tenemos 0.5 por 0.60, o en nuestro caso 0.60 por 0.5, más acá se suma, que es el más que tenemos acá. ¿Qué sería esta rama? 0.40 más 0.10. Entonces acá está. Y obtenemos este resultado. Al obtener este resultado, este es el resultado de la condición que nos estaban pidiendo.